Este término tiene, tanto en ciencias sociales como en el lenguaje común, donde lo toma la sociología, un significado no del todo definido como grupo, sin violentar el sentido estricto de la expresión, ya sea como una comunidad de intereses, como una aglomeración casual de individuos, o también dicho como una comunidad consciente de sí misma. Así, Oppenheimer dice, por ejemplo, un grupo es cualquier círculo de personas, grande o pequeño, momentáneo o durable, sólidamente organizado o amontonado indeterminadamente, que actúan bajo un mismo impulso externo y en base a un estado de conciencia común. Para Hegel constituye un grupo una multiplicidad de individuos vinculados entre sí, de modo tal que, individuo, se sienta parte del común de nosotros. El concepto de grupo sigue siendo indefinido aun cuando se defina en base a las relaciones recíprocas entre sus miembros. Por ejemplo, McBlair entiende por grupo cualquier vínculo de criaturas sociales que asumen entre sí relaciones bien determinadas. Bogardus explica que un grupo social es cierto número de personas con intereses comunes que actúan unas sobre otras, tienen el sentido de su comunidad y participan de actividades conjuntas. Esto es válido para grupos que van desde una familia pequeña constituida por los padres y un hijo, hasta el grupo nacional, que comprende a millones de individuos. Leopold von Weiss subdividía todas las configuraciones sociales en base a su distancia ideal del individuo viviente, y llegaba a una clasificación de masas, grupos y colectivos o entes abstractos. Este autor dice que, en el caso de las masas, los procesos sociales en movimiento son comprendidos de modo tal que las relaciones propias del individuo incorporado a la masa influyen directamente sobre la acción de ésta. Las masas están bastante próximas a la naturaleza específica, principalmente a los deseos de los hombres que los componen. Las configuraciones de segundo grado, es decir, los grupos, están más alejadas del juego variable de las relaciones individuales, por cuanto poseen una organización que impone al individuo la regla de su actuación. Ni el objeto ni el sentido implícito en el uso lingüístico exigen restringir el uso del término grupo solo a formaciones sociales de este tipo, sin extenderlo, por ejemplo, a hombres que se encuentran casualmente por breve tiempo y que en tales ocasiones se integran socialmente hasta cierto punto. Tales grupos efímeros pueden ser más importantes para la sociedad y para su estudio, en particular para el de la atmósfera humana, de la opinión pública o del nivel cultural. Se habla así no solo de grupos momentáneos, efímeros o durables, sino también de grupos abiertos y exclusivos, organizados y no organizados, voluntarios y coactivos, psicológicos e institucionales. Para Herbert Spencer, el concepto de grupo se centra en el elemento originario de cualquier desarrollo social, esto es, el factor más elemental del proceso natural de la historia. Desde el punto de vista psicológico, esto significa que las primeras intuiciones del niño le son inculcadas por el ambiente en que se encuentra desde el comienzo. Desde ese momento, el modo de actuar de quienes lo cuidan crean en el niño los primeros conceptos de intuiciones éticas, y de ahí, luego, las primeras enseñanzas como elogios y reprobaciones, premios y castigos, esperanzas puestas en él, temores y miedos que le son inculcados. Por otro lado, Cooley pone como ejemplo a los pequeños grupos humanos, como la familia, los grupos de juegos o el vecindario, y a las conformaciones de este tipo les da el nombre de primary groups, considerándolos primarios en el tiempo y por la importancia que tienen para el desarrollo de la personalidad y el mantenimiento de las ideas e ideales sociales, respecto a los secondary groups, que serían los agrupamientos del tipo de Estado, el partido, la clase, etc. Para concluir, podemos decir los siguientes aspectos representativos del concepto de grupo para Theodor Adorno. Los sentimientos y relaciones entre los individuos de un grupo se da en dos sistemas, el externo y el interno. El primero, en teoría, explica la relación laboral, como por ejemplo los compañeros de oficina, relación con los superiores, entre otros. Y la segunda, habla sobre la convivencia con los internos, relaciones amorosas, amistades, entre otros. Los pequeños grupos se relacionan más fácil por su coincidencia en experiencias vividas y directas con el grupo mismo. Si el hombre busca anonimato, se integra en grupos más extensos por naturaleza, que tengan una estructura mejor formada, un racionalismo ordenado, que son para el adulto más importantes en reproducción que un grupo íntimo. Los grupos espontáneos son aquellos que nacen por prioridad de ser constituidos o que son espontáneos, ambos con un fin forzado, como por ejemplo una excursión. En la historia aparecen grupos que en sí se rigen por ciertas normas en la manera de socializar. La familia es eterna,
pero mientras más individuos es más difícil la autonomía y afecta en su parte también factores como la clase social, política, económica que sustente a cada grupo. La movilidad actual atenta considerablemente contra la autonomía del hombre, en cuestiones por integrarse al capitalismo, hacerse de ciertas pertenencias y así uniéndolo a un grupo. Existen grupos no formales, considerados estos como grupos de trabajo, recolección de pasajeros en un autobús, entre otros. El término masa hace referencia a un conjunto de personas que en sí, al unirse, pierden autonomía, razonamiento propio y comparten un racionalismo del grupo, pero obtienen protección, vínculos amigables, entre otros. Es así que definimos a los grupos como los mediadores de la actual sociedad, entre la totalidad y el individuo. No se imagina una sin ellos presentes en su totalidad.